Pues yo le pido que esté muy atento. En las redes sociales es donde vamos a estar poniendo todo lo relacionado con la conferencia. Entonces, a través de ahí es como usted puede estar atento, donde usted puede estar teniendo toda la información referente a la conferencia. Bueno, quiero agradecerles por haber estado orando por mí. Estuve la semana pasada en la ciudad de Tlaxcala, en Apizaco, me acompañó Limber y Cari, fueron ellos me estuvieron acompañando. Reciban un saludo por parte de la iglesia, es una iglesia muy linda y bueno, esperamos que podamos tener una muy buena amistad con ellos. Entonces, te voy a pedir que vayas al libro de Hechos, al capítulo 7, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. La semana pasada estuvo predicando Dan respecto al final del capítulo 6 y yo prácticamente me quiero adherir de allí. Yo sé que los niños lo han de haber amado porque él hizo todo este asunto de las es. Yo no lo voy a hacer. Entonces yo pido que ustedes pongan mucha atención y podamos ustedes tomar notas y apuntes. Padres, ayúdenles a sus hijos, pero me quedé con una de las últimas es, lo que Esteban no hizo. Entonces yo prácticamente voy a enfocarme a lo que sí hizo Esteban. Entonces vamos a Hechos capítulo 7, quiero que estés allí. Es un capítulo muy largo, son 60 versículos, no los vamos a leer todos, sin embargo, sí vamos a terminar hoy el capítulo 7 porque es una sola historia. Yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos escuchado esta idea de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Probablemente esto es algo de los eslogans que más efectividad ha tenido cuando hablamos acerca de predicar a otras personas. Una de las formas como mucha gente lo hace es diciéndole a los demás que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y esto yo quiero comenzar preguntando, ¿esto es cierto? La verdad es que sí. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y vamos a ver cómo es que esto se va manifestando en la vida del creyente, este plan que Dios tiene que es realmente maravilloso para cada uno de nosotros. Dan compartía acerca de esto y él decía algo que me llamaba la atención, me gustó mucho porque tengo que decir que era un pasaje un tanto complicado sacar mucho de allí. Él decía, cuando tú predicas invariablemente vas a generar enemigos, o sea, eso es parte de lo que va a suceder. Si tú piensas que predicas el evangelio y no va a ocurrir absolutamente nada, pues ya de antemano no estás comprendiendo que el evangelio te va a generar enemistades, el evangelio te va a generar problemas, el evangelio te va a generar distintas situaciones a veces complicadas. ¿Qué fue lo que Esteban ocurrió? En el capítulo 6, simplemente darle la vuelta a tu Biblia o a la página, dice así: y pusieron testigos falsos, de versículo 13, que decían, este hombre, dirigiéndose a Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ahora yo quiero que subrayes esta expresión, ese Jesús de Nazaret, ¿sí? En algunas versiones dice, ese tal Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. A partir de este punto es que comienza nuestra historia. Me gusta cómo lo titula la versión Reina Valera. Los títulos que tu Biblia Reina Valera tiene no son parte de la inspiración divina. Sin embargo, la Reina Valera titula esto como la defensa y muerte de Esteban, ¿sí? Entonces, mira, de entrada sería muy complejo leer todo el texto. Son 60 versículos. Sería sería muy complicado que pudiéramos leer todos los 60 versículos. Entonces yo lo que hice fue tratar de resumir los puntos que Esteban hizo y poder sacar y poder decir qué es lo que Esteban quiso enseñar. O sea, Esteban lo que quiso fue dar un mensaje y él lo que hizo fue separarlo en distintos puntos. Espero que esto no los distraiga y cuando se caiga, porque es probable que se caiga. Él lo que hizo fue dar distintos puntos respecto a esto. O sea, cómo ocurre este mensaje. Este es el sermón más largo registrado en Hechos, más largo que el sermón de Pedro, más largo que los sermones que después veremos que dio Pablo. Y comienza así, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, mira, a Esteban lo estaban acusando de varias cosas, varios delitos que eran considerados graves en Israel. ¿Sí? Lo habían acusado
de que él hablaba palabras blasfemas contra el templo, contra la ley y que contra Moisés, ¿sí? Que cambiaron las costumbres que Moisés dio. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Ahora, es muy probable que este sumo sacerdote haya sido Caifás, ¿sí? El mismo que condenó a Jesús, el mismo sumo sacerdote. Es lo más probable que haya sido Caifás quien hizo esta pregunta. Yo estuve indagando en distintos comentarios por algunas historias que no son precisamente de inspiración divina, pero se cree que Esteban era un joven alrededor de sus 20, era un joven alrededor de los 20, 25 años, era una persona realmente joven. Ahora, Esteban, siendo tan joven, tiene enfrente al Sanedrín que condenó a Jesús. Y el sumo sacerdote, que es muy probable que haya sido Caifás, él le pregunta, esto que están diciendo estos hombres, estas acusaciones que están haciendo esto es así. Y entonces empieza el sermón de Esteban. Comienza él a hablar y empieza él a hablar y hablar y hablar. Si tú lees, y yo te voy a animar, si tú eres niño que está tomando esto, este es el único punto que quizá te puedes llevar hoy, lee todo el capítulo en tu casa. ¿Sí? Dile a tu papá que te lo lea y que te lo explique. ¿Sí? Si tú dices, papá, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Abre algo que se llama Google, busca comentarios y ponte a estudiar con tu hijo y explícale el capítulo. Y él va a comenzar a decir varias cosas. Vamos a ver capítulo 7, versículo 2. Él primero va a comenzar a hablar de Abraham. Y él dice, versículo 2, y él dijo, varones hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a la cual ustedes habitan ahora. Y le dio el pacto de la circuncisión, versículo 8, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y tú puedes pensar, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que le acaban de hacer a Esteban? A Esteban lo que le han preguntado ¿es verdad que tú blasfemaste contra el templo? ¿Es verdad que tú estás hablando contra la ley? ¿Es verdad que tú estás hablando contra Moisés? Y lo que responde Esteban en apariencia no tiene absolutamente nada que ver con lo que le preguntaron. Esteban va a comenzar su defensa, repito, me gusta el título de la Reina Valera. Comienza su defensa hablando de Abraham. ¿Por qué comienza hablando de Abraham? Bueno, porque Abraham es el padre de la nación israelita, la nación judía, ¿sí? Él es el génesis de la nación israelita. Él es un patriarca y de entrada él ya les está dando un mensaje. Mira, te pregunto algo. ¿Alguna vez tú has sentido que alguien te dice una indirecta? ¿Alguna vez dices, eso que dijo lo dijo por mí? Aunque si tú le preguntas a esa persona te dirá, bueno, si es sincera te dirá, sí, lo dije por ti, pero probablemente te diga, no hombre, para nada. Pero tú dices, no, eso lo dijo por mí. ¿Has sentido alguna vez una indirecta? Bueno, Esteban lo que estaba haciendo era hablarles directamente a través de una forma indirecta, como Jesús a veces lo hacía con las parábolas. Simplemente que Esteban comienza a contar la historia de Israel en distintos puntos. Porque de entrada aquí lo que le estaba diciendo es, ellos estaban diciendo, hey, tú blasfemaste contra el templo porque para ellos el templo era lo más importante. Y Abraham, él comienza diciéndole, miren, para empezar, Abraham escuchó a Dios, ni siquiera en Israel, lo escuchó en una tierra pagana. O sea que Dios puede hablar en cualquier lugar. Ellos como Sanedrín comprendían lo que Esteban estaba diciendo, por eso es que no lo callan, porque ellos estaban comprendiendo, algo nos está diciendo este hombre. Y él comienza hablando primero de eso, comienza su defensa de esto, porque Abraham fue un hombre que no escuchó a Dios en un templo, no lo escuchó en Tierra Santa, lo escuchó en un lugar lejano, ¿sí? Y sin embargo fue obediente. Y Esteban comienza con esto, pero después Esteban va a comenzar ya con la historia de lo que fue los patriarcas, de lo que fue ellos. Y el versículo 9, porque todo esto es la introducción, yo voy a llegar al tema. Versículo 9, él dice, los patriarcas, ¿quiénes eran los patriarcas? Los hijos de Jacob. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y aquí es donde la indirecta, mira, ¿recuerdas cuando estudiamos
la parábola del hijo pródigo, que yo te decía que los fariseos estaban entendiendo perfectamente cada alusión que Jesús hacía respecto al hijo menor, respecto al padre y al hermano mayor. O sea, ellos comprendían perfectamente que Jesús estaba refiriendo a ellos. De la misma forma, ellos estaban entendiendo que Él les estaba poniendo de ejemplo a José como un ejemplo de Jesús, ¿sí? Como un ejemplo de que a José lo vendieron porque tenían envidia. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos persiguieron a Jesús y a los discípulos? Mayormente fue por envidia. Y desde aquí Él comienza a construir lo que realmente Él quiere decir. Dice, sin embargo, el rey de Egipto lo puso por gobernador y sobre toda su casa. José es quizá la figura más clara del libro de Génesis respecto a Jesús. Nosotros cuando estudiamos la vida de José vimos claramente que José es una imagen de Jesús siendo vendido por sus hermanos y después él mostrando gracia y dando alimento a quienes no lo merecían. Pero de aquí él va a brincar y ahora va a comenzar a hablar de Moisés. Recuerda, una de las acusaciones había sido que él estaba hablando contra las costumbres que Moisés les había dado. Versículo 20 dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Quién también fue agradable a Dios? Jesús. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, versículo 37, es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, como a mí, a él escucharán. Yo creo que tú vas comprendiendo lo que Esteban está diciendo. Esteban les ha dicho: José lo traicionaron y lo vendieron. Moisés intentó libertar a Israel y también lo rechazaron. Y él, cuando ya fue puesto como libertador, él profetizó que vendría alguien. ¿Sí? Esta era una de las acusaciones más graves que habían hecho. Mira, en Israel tú no puedes hablar contra Moisés, ni contra Abraham, ni contra los patriarcas. Es algo sagrado. ¿Sí? Esteban comienza a hablar de eso. El Sanedrín entendía estas referencias. Y él va a terminar hablando acerca del templo, lo que ellos tanto amaban. Versículo 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sí? Versículo 47. Mas Salomón edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y entonces Esteban está llevando a su audiencia hacia la conclusión de su mensaje, y en la conclusión de su mensaje comenzará el nuestro. Porque él ha llevado a esta audiencia diciendo: ustedes defienden y al mismo tiempo hacen lo mismo que la gente hizo sobre los que ustedes defienden. Es decir, ustedes defienden a Moisés y el pueblo rechazó a Moisés como libertador, y después cuando lo libertó pidieron un becerro de oro.
Y ustedes hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y sí, Salomón edificó una casa, pero el profeta Amós dice, el cielo es mi trono, ¿qué casa me edificarán? Usted le está diciendo, ese templo que tienen allí no es tan importante como ustedes piensan. Ese templo allí no es tan relevante. Y está llevando a su audiencia a un final. Ahora, antes de llegar a la conclusión de Esteban, yo quiero ponerte en la perspectiva de este joven. Es un joven, imagínate un joven de 20, 25 años. No sé si hay aquí alguien de esa edad, pero imagínate a un joven de esa edad enfrentando a un Sanedrín que probablemente eran más de 100 hombres contra un joven. Este joven les ha hecho una cátedra de la historia de Israel, hablándoles directamente al corazón. Y ahora él va a concluir. Yo tengo una pregunta. Si a ti te acusaran de algo que te puede costar la vida y te dijeran, blasfemar contra Dios es pena de muerte, y tú sabías que vas a punto de concluir tu mensaje, ¿qué dirías? Y esto fue la conclusión de Esteban, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Recuerda cómo comenzó él diciendo de Abraham la circuncisión. Y él dice, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres. Así también ustedes, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron al que anunciaron, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Y yo cuando leo esto me asombra el valor, la valentía de este joven de decir, ustedes son culpables. Ustedes son, ¿sabes cuál fue la defensa de Esteban? Esteban no se defendió a sí mismo. Esteban defendió a su Señor. Esa frase que te dije que subrayaras del capítulo 6, ese tal Jesús le provocó a Esteban un enojo y dijo, pues yo les voy a hablar de ese tal Jesús. Y Esteban no dedica una sola palabra para defenderse a sí mismo. No desperdicia una sola letra para defenderse él. Lo que él hace es una apologética, como se conoce, una defensa de Cristo. Eso es lo que él hace. Eso es lo que él defiende. Eso es lo que a él le importa. A él no le importa su reputación. A él no le importa su vida. A él no le importa cómo va a terminar esto. A él no le importa cómo va a acabar esa turba. A él lo que le importa es una cosa, que su Señor no sea vituperado públicamente. Eso es lo único que a Esteban le importa. Todo lo ha dicho y él ha presentado una defensa tan grande, demostrando primero que Jesús es un mejor Abraham, porque Abraham dejó una tierra que era pagana y Jesús dejó el cielo que era perfecto. Él ha demostrado que Jesús es un mejor José. ¿Sí? Él ha demostrado que, a diferencia de José, que él ganó la tierra de Egipto para Faraón, Cristo ha ganado la victoria para Dios el Padre. Esteban ha demostrado que Jesús es un mejor Moisés, porque a diferencia de Moisés que se equivocó, Jesús fue perfecto. A diferencia de Moisés que golpeó la roca, Jesús fue la roca golpeada. Él demuestra al final que Él es el templo viviente, no ese lugar que ellos tenían construido por Herodes. Toda la defensa de Esteban se está yendo en contra de la forma despectiva que ellos dijeron, ese Jesús de Nazaret. Y Esteban defendió con toda su fuerza el nombre de su Señor y no su propia reputación. Y aquí es donde yo comienzo, y aquí es donde comienza el mensaje. ¿Sí? Eso fue la introducción. Aquí es donde comienza nuestro mensaje. Y comienzo con esta pregunta: ¿qué es lo que defiendes más tú en tu vida? ¿Tu reputación
¿Tu dinero? ¿Tu carrera? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Qué es lo que tú defiendes? ¿Qué es por lo que tú estarías dispuesto a perder amistades, a perder familiares, a perder amigos? ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? ¿Qué es lo que te trae aquí? ¿Qué es lo que te tiene aquí? ¿Qué es lo que te hace levantarte y venir a servir, venir a cantar, venir a predicar? ¿Qué es lo que te motiva? Si tu motivación es cualquier cosa que no sea que Jesús sea exaltado, tu motivación, por más noble que sea, tú puedes decir, yo vengo aquí porque pues esto nos está ayudando a tu matrimonio, a nuestro matrimonio, gloria a Dios, pero no es la razón para venir aquí. Si tú vienes aquí porque dices que esto me ayudó mucho para mejorar áreas de carácter, áreas de mi vida, qué bueno, porque el Señor hace eso, pero no es la razón para estar aquí. La razón para estar aquí es para exaltar a Cristo, para escuchar su palabra y nosotros poderlo hacer. Ahora, ¿qué ocurre, amado, cuando tú haces las cosas bien? Cuando tú dices, yo estoy sirviendo al Señor, estoy buscando al Señor, estoy predicándole a mis compañeros, estoy siendo fiel en las cosas que debo hacer, estoy siendo constante, y de todas formas las cosas toman un rumbo completamente distinto, porque uno podría pensar, después de este mensaje, alguien dijo, wow, recuerda que ellos habían visto el rostro de Esteban como el de ¿qué? Como el de un ángel, ¿sí? Y el rostro no le había cambiado a Esteban. Y uno podría pensar que alguien hubiera dicho, pues tiene razón este muchacho, creo que estamos mal nosotros. ¿Sabes cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Tú te puedes imaginar esto? La Biblia no exagera, ¿eh? O sea, la Biblia no, o sea, Lucas no dijo, ¿cómo lo pongo para que se vea bien dramático? Crujieron los dientes, así como un cómic. No, esto ocurrió. Ellos estaban apretando tanto la mandíbula de odio que sentían contra Esteban, que literalmente crujían los dientes. Ahora tú vuélvete a imaginar el cuadro. A un joven de 20 y tantos años frente a un grupo de más de 100 personas con los puños cerrados, con la mandíbula tan apretada que crujían los dientes contra él. Y Esteban dice, voy a seguir hablando. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a ese que crucificaron, a ese que rechazaron, lo veo a la diestra de Dios. Esteban no se amedrentó cuando vio a estos hombres enfurecidos. El rostro de Esteban era como el de un ángel y el rostro del Sanedrín era como de demonios. Tenía enfrente a gente con un rostro endemoniado, mientras él tenía un rostro como el de un ángel. Y él dijo, pues si no les ha quedado claro que estoy defendiendo la reputación de Jesús, pues se los dejo en claro, porque ahora mismo estoy viendo al Hijo del Hombre, que era una referencia que Jesús hacía de sí mismo, sentado en el trono. ¿Qué haces cuando la gente se enoja a causa de tu fe? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Generalmente, y esto es una realidad, generalmente callamos cuando estamos delante de gente que es incrédula, para evitar problemas. ¿Cómo actúas tú cuando un amigo tuyo, un compañero de tu oficina, un familiar tuyo, sea quien sea, un tío, un primo, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, comienza a hablar con palabras soeces, comienza a hablar con doble sentido? Tú piensas, pues es que sí, él habla. Tú tienes el valor de decir, me retiro. Y que después te pregunte, ¿por qué te vas? ¿Te molesto? Sí. Yo sé que esta es la oficina, cada quien puede hablar como sea, pero yo no voy a permitir llenarme los oídos de albures ni de cosas en doble sentido. ¿Qué haces? Dices, no, yo me callo, yo no participo. El silencio es complicidad.
Si sale un tema acerca del aborto y tienes ahí una feminazi que se pone como loca defendiendo estos temas, dices, no hombre, capaz que me va a pegar, pues son sus ideas. O tienes el valor de defender la fe. O te importa más tu reputación, o te importa más no meterte en problemas con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. ¿Qué te importa más a ti? ¿Qué me importa más a mí? ¿Mi reputación? O que el nombre de Jesús siempre esté exaltado. Aquí en la iglesia todos responderíamos que el nombre de Jesús sea exaltado. La realidad es que yo he sido cobarde muchas veces y me he quedado callado cuando yo he tenido que decir a familiares míos en cenas de Navidad, las pocas veces que me invitan, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Y crear un momento incómodo, y crear un momento difícil. Pero ¿qué nos importa más a nosotros? Nuestra reputación, o que el nombre de Cristo sea exaltado. Esteban tenía tan en poco su vida, tenía tan en poco lo que podía pasar, que aun cuando los vio como endemoniados, él siguió hablando. ¿Y sabes qué ocurrió con esto? Hemos visto que el libro de Hechos nos habla de las primeras cosas. Entonces aquí ocurrió el primer mártir de la historia. Todo comenzó con amenazas. Si ustedes vuelven a hablar, van a tener problemas. Después pasaron a los golpes, los azotaron. Bueno, ahora van a pasar al asesinato. ¿Y sabes qué, amado? Ese es el plan maravilloso de Dios para tu vida. Probablemente muchos de ustedes solamente se queden amenazas de gente. Probablemente algunos de ustedes experimentarán golpes de gente. Yo solamente he recibido una vez un golpe por hablar del evangelio. ¿Sí? Y sí está gacho, ¿eh? Pero probablemente algunos de ustedes, probablemente alguno, llegará a tener que defender con su propia vida. Pero si tú amas más a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros, que al Señor, tú no eres digno de Él. Tú no eres digno de Él. Tú no eres digno ni siquiera de estar aquí. Tú no eres digno de escuchar la palabra de Dios. Si tú no tomas una cruz y estás dispuesto a morir en ella, mortificando las cosas que debes mortificar, luchando y estando dispuesto a ser rechazado, amado, tú no eres digno del Señor. Esteban habla esto, y entonces, ¿qué ocurre? Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, es decir, pegando de gritos, imagínate 150 hombres adultos, viejos, con cara de endemoniados, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, y esto es lo más impresionante de Esteban, pues este niño no se callaba. Con las piedras encima dijo, todavía puedo hablar un poco más, todavía no acabo. Y dijo, y mientras lo apedreaban, él invocaba y decía, Señor Jesús, y nuevamente les deja en claro, Jesús es Señor. Me pueden matar, pero Jesús es Señor. Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz. Ellos comenzaron a gritar, ellos comenzaron a apedrearlo, ellos comenzaron esto, y Esteban levantó la voz. Ustedes gritan, yo también grito. ¿Y qué gritó él? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y este fue el plan maravilloso de Dios para Esteban. Un joven con una carrera ministerial ascendente. En la lista de los diáconos se le menciona como un hombre lleno del Espíritu Santo. Imagina a este joven creciendo admirando a Pedro. Todos hemos admirado a hombres de Dios.
Yo admiro a John MacArthur y lo veo y quisiera algún día ser como él. Imagina a este hombre admirando a Pedro, viendo a Juan, viendo a los apóstoles. ¿Tú crees que él no tenía sueños? ¿Tú crees que este joven no tenía anhelos? ¿Tú crees que este joven no deseaba? Y cuando él comenzó a ver que a través de él sucedían señales y prodigios, ¿tú piensas que él no pensó que algún día él iba a poder ser usado como él veía a Pedro y a ellos? Claro que lo pensó, pero Dios tenía otro plan. Y el plan de Dios para Esteban era que él muriera de esa forma. Y la forma en la cual Dios le demostró que lo amaba era dejándolo abajo de un montón de piedras. Y yo cuando leía esto, a mí me surgieron preguntas. Félix Cabrera, él siempre me dijo, cuando estés en consejería no tengas miedo de hacer las preguntas incómodas. Y esta vez yo hice preguntas incómodas al texto. Y dije, primera pregunta, ¿y dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los otros 6 diáconos? ¿Por qué ningún creyente levantó la voz para defender a Esteban? Y esas son las preguntas que yo me hice. ¿Y dónde estaba Pedro? O sea, una turba de estas dimensiones en Jerusalén debió haber alertado a alguien. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En el cielo quizá lo pueda preguntar. No tengo las respuestas a esto. Pero la pregunta más grande es esta. ¿Tú crees que Esteban no conocía la historia de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio? ¿Tú crees que en la mente de Esteban no pasó en algún momento pensar, quizá el Señor en algún momento tocará su corazón y soltarán las piedras? ¿Tú crees que Esteban no tenía miedo? Él no tenía miedo a morir, pero todos tenemos miedo al dolor. Yo no tengo miedo a morir, pero sí le tengo miedo al dolor. Todo hombre tiene miedo al dolor. Jesús mismo pidió que pasara la copa, porque no tenía miedo a la muerte, pero sí al dolor que iba a causar la ira de Dios sobre él. ¿Tú crees que Esteban no tenía miedo? ¿Tú crees que en su mente no pasó por un momento el pensar, quizá en algún instante van a soltar las piedras? Quizá en algún momento las van a dejar. Y quizá yo escucharé al Señor diciéndome, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Pero eso no pasó. Eso no ocurrió. Recuerda, nadie había muerto hasta este día. Nadie. Él dijo, quizá de aquí me van a azotar. Otra cosa tengo que decirte, estaba prohibido que los judíos ejecutaran a personas. Ellos tenían que ir a Roma y los romanos eran los que autorizaban las ejecuciones. Pero fue tal el odio que despertó en ellos que les importó poco el propio imperio romano. Tomaron las piedras. Tú recuerdas que cuando fueron con Jesús dice que lo llevaron a la mujer para tentarle. ¿Sabes cuál era la tentación? Que Jesús dijera apedréenla y entonces dijeran, hey, nos mandó a apedrearla y él no puede. Y que Roma se fuera contra Jesús. Por eso es que Jesús hace lo que hace con la mujer. Porque ellos no tenían la autoridad para matar a una persona. Solamente los romanos podían ejecutar personas. Pero se levantó tanto odio en ellos que se olvidaron completamente de Roma. Tomaron las piedras y probablemente Esteban pensó, algo pasará. Cuando sintió la primera piedra, él lo que hizo fue, Señor, perdónanos. Porque la pregunta más difícil que todo ser humano tiene cuando está en una situación de esta es, deja de dónde está la iglesia, dónde están los apóstoles, dónde están los diáconos, dónde están. Si te lo paso a este rubro, puede que tú estés pasando un momento difícil en tu vida y tú preguntes, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los miembros? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes quién se hizo esta misma pregunta? Juan Bautista. Cuando él estaba en la cárcel, él preguntó, ¿eres tú? Porque estoy aquí solo en la cárcel y ni siquiera me has venido a ver. ¿Eres tú o esperamos a otro? Todos en algún momento hemos estado así, solos, y sientes que todo el mundo tiene piedras en las manos.
y te sientes completamente solo. Y la pregunta que más te viene a la mente es, ¿dónde está Dios? Y esta es la pregunta más incómoda que él hizo al texto. ¿Acaso Dios muestra su amor y a sus mejores hombres les da las muertes más severas? Esteban probablemente tampoco pudo responder dónde estaba Pedro. No pudo responder dónde estaban los diáconos. No pudo responder dónde estaban los demás apóstoles. Pero sí tenía una respuesta a mi última pregunta. Él sabía dónde estaba Dios. Estaba sentado en su trono. Y el texto en griego, y de hecho varias versiones dicen que él dijo, y veo al Hijo del Hombre puesto en pie. Esa sería la mejor traducción. ¿Sabes qué fue lo que hizo Esteban? Esteban defendió a su Señor. ¿Y sabes qué hizo su Señor? Se puso en pie para recibirle. Tú te puedes imaginar al Hijo del Hombre puesto en pie. Y Esteban dijo, me importa un bledo que me apedreen, me importa poco porque mi Señor ya me espera, porque lo veo puesto en pie diciéndome, ya vienes a casa. Y el camino a casa lo construyó con piedras, y el camino a casa fue construido con humillación, y el camino a casa fue construido muriendo completamente solo. ¿Qué es lo que defiendes tú? ¿Qué es lo que defiendo yo? Cuando nos va mal en algo, cuando estás enfermo, yo hace 15 días platicaba en la membresía, estuve enfermo y se siente feo estar solo. ¿Sí? Gracias a Dios yo sí sabía dónde estaban la gente porque muchos me fueron a visitar. ¿Sí? Varios amigos estuvieron allí atentos las semanas que entran y fue algo muy, muy bello. Si tú pierdes la perspectiva de que todo puede salir mal, pero que Dios sigue en su trono, tú seguirás bien, puesto los ojos en Jesús. Y esto es lo que nos lleva, amados, a poder decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Cambia esa palabra deseo por nada necesito. ¿Sabes cuándo comprendes estas cosas? Cuando estás solo. ¿Sabes cuándo comprendes esto? Cuando sí ves este asunto, cuando ves la oposición en tu oficina, cuando dices hago bien mi trabajo, soy puntual, ayudo a mis compañeros, pero como tengo convicciones distintas, nunca me promueven a nada más, al contrario, están buscando que me corran. ¿Por qué? Porque yo no me presto a la corrupción. ¿Por qué? Porque yo no asisto con ellos a las fiestas, porque yo no hablo como ellos. Y Señor, esta es la forma como me pagas, me estoy esforzando, soy puntual, hago bien mi trabajo, no me presto a corrupción, no me presto a bromas, y lo que ocurre es que estoy rodeado de gente que me quiere comer y que me odia. Señor, ayuda a mis familiares, les sirvo, estoy atento con ellos, trato de hacer lo mejor posible, y lo único que gano con ellos es que cuando salen los temas, yo doy mi convicción y ellos, yo respeto muchas veces la suya, les hablo la verdad, pero ellos siempre me atacan y me rechazan. Ese es el plan maravilloso de Dios para tu vida. Acéptalo, abrázalo, quiérelo. Pero no pierdas de vista que el Señor está en el cielo, en su trono. Y que al igual que Esteban, tú también un día verás al Señor Jesús diciéndote bienvenida a casa. Aparentemente, la vida de Esteban pasó sin pena ni gloria. Y puedes decir, bueno, la vida de Esteban solamente fue el impacto para la primera iglesia. No. Ocurrió algo que el Espíritu Santo dejó escrito. Versículo 58 dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba
Saulo. Y es como diciendo el Espíritu Santo, pongan atención a este nombre, porque a partir de aquí, hasta el libro de Judas, un poco antes, prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento seguirán sabiendo de este Saulo, porque este Saulo es Pablo. En este momento él estaba consintiendo la muerte de Esteban. Es muy probable que él haya sido de los que te puso como endemoniado. Es muy probable que él haya sido de los que se puso a discutir con Esteban. Es muy probable que él haya sido uno de ellos. Esteban no supo eso. Esteban murió viendo un joven que lo que dijo es: yo les guardo la ropa mientras ustedes lo apedrean. Él lo que murió fue viendo un joven con ropas en los pies. Pero actualmente Esteban ha visto a este joven que ahora es Pablo. Amado, ¿cómo actuamos cuando estas cosas ocurren? ¿Cómo respondemos cuando alguien comienza a manifestar su aprobación por el aborto y la homosexualidad? ¿Cómo respondemos? ¿Defiendes tu reputación o defiendes el nombre de Cristo? Concluyo con esto. Muy probable que ninguno de los que estemos aquí vamos a experimentar la muerte por martirio, pero todo creyente va a experimentar el rechazo. Todo creyente va a experimentar que te odien, y van a ser los más cercanos. ¿Sí? Mucha gente se te va a acercar y te va a decir: no seas tan fanático, mira, los demás se alejan de ti. En vez de querer dar una explicación justificándote, diles la verdad, con amor, con ternura, con tacto, pero diles la verdad. No digas: estoy haciendo esto pues porque voy a abrir mi corazón y voy a decirte algo que yo descubrí en mi vida. Lo digo públicamente porque también quiero que me ayuden. Yo descubrí que tengo un área de pecado en mi corazón, un área de pecado muy grave, ¿sí?, que me ha traído muchas consecuencias en mi vida. Para mí, el momento clave fue hace unos días. Yo descubrí que tengo un área de pecado que es mi forma de alimentarme, la comida. Tú dices: ay, pues está bien chafa eso, ¿no? Si quieres algo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo escondo mi depresión y mi ansiedad atrás de eso, o comiendo mucho, dejando de comer. Eso es un ídolo, y la Biblia dice que como pecado de hechicería es la idolatría. Entonces yo tengo que mirar mi área de pecado como hechicería y dejar de minimizar mi pecado. Con esto lo que digo es: cuando tengas a bien invitarme a tu casa, ayúdame en esta área de pecado, ayúdame a vencerlo, ¿sí? Y es que me queda tan bueno los chilaquiles, van. Yo no estoy diciendo que nunca voy a comer eso. ¿Por qué te menciono esto? Porque todos nosotros tenemos que saber que no podemos justificar y decir: es que lo hago porque me estoy cuidando, lo estoy haciendo por dieta. No, lo hago porque es un área débil y porque es un área de pecado. Y Dios no me debe la salud por eso, Entonces, Dios, yo no me puedo morir de un infarto ni de hipertensión, no. Si bajo de peso me debe la salud. No, Dios no me debe nada, me puedo morir de diabetes igual. Dios no me debe nada. Yo le debo a Él obediencia. Y si tú piensas que tu familia no te va a rechazar, mira lo que Jesús dijo. Y con esto vamos a ir terminando. Mateo 10:34 dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y tú dices: hey Jesús, ¿no que tú veniste a traer paz? Porque también Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Dices: ¿y cómo es eso? ¿Cómo que Jesús me dice: mi paz te dejo, mi paz te doy? Por el otro lado me está diciendo que Él no vino a traer paz en espada. Amado, Dios no trajo paz a los incrédulos, Dios trae paz en el corazón del hombre, del creyente. ¿Sabes qué? Esteban murió en paz. Él murió en paz. Si tú piensas que la vida en tu casa con incrédulos va a ser Disneyland, estás en un error. Y si es Disneyland, estás en un problema.
Si tú no sientes una resistencia constante, una fricción constante, porque tú dices, yo no hablo así y no me gusta que se hable así en esta casa. No, ¿por qué digo eso? Se va a enojar. Mejor hago como que no oí. Yo no voy a participar viendo eso, yo no voy a participar escuchando eso, porque aquí vivimos todos y yo no voy a llenarme la cabeza escuchando esa música ni viendo esas escenas. Si no vives en esa constante fricción, tú estás en un problema. Puede ser que estás cauterizando tu corazón, o peor, puede ser que no conoces al Señor. Jesús vino a dar paz a los suyos, no al mundo. Al mundo trajo división, a los suyos trajo paz. Esteban murió diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él terminó perdonando. Y este es el final de finales. Si tú no puedes perdonar, amado, no conoces a Dios. No sé qué te han hecho. Tienes que perdonar. El perdón, hay situaciones, ¿sí? El perdón es como una herida. Si te pegas, pues no te vas a ir contra la puerta otra vez, porque te pega otra vez, no, o sea, te cuidas. Pero perdonar es una decisión, es algo que todos tenemos que hacer. Y Esteban muere diciendo eso, Señor. Él habló, defendió la reputación de Jesús todo el tiempo. Él murió exaltando a Jesús. Y ¿sabes qué? Él muere imitando, diciendo las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz. Recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Y así terminó Esteban su pequeña carrera ministerial, debajo de piedras, pero el propósito de su vida se había logrado: glorificar a Dios. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que glorifiques a Dios. Probablemente te ha tocado una vida sencilla, gloria a Dios. Probablemente te ha tocado una vida complicada, gloria a Dios. Pero amados, el cristianismo no es un juego, la iglesia no es un juego. Y estamos aquí para luchar juntos, como hermanos. Aquí nos tenemos que amar todos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de lo que pase. La iglesia, ¿por qué? Porque si encuentras rechazo en tu casa y también lo encuentras aquí en la iglesia, estamos perdidos. O sea, yo sé que entre nosotros podemos tener diferencias, pero si vienes de tu casa luchando con esto y vienes a la iglesia para que también te rechacen, o sea, no hagamos la vida más difícil de lo que ya es. Entonces, tenemos que avanzar, tenemos que seguir y tenemos que ir dejando lo que queda atrás, extendiendo lo que está adelante, hacer los cambios o las cosas que necesitamos hacer. Pero amados, todos estamos llamados a glorificar a Dios. Y tú, como creyente, lo vas a hacer. Si eres creyente, vas a glorificar a Dios de una u otra forma. Si tú te resistes tanto a glorificar a Dios, Dios te va a llevar a glorificarle como llevó a Jonás a glorificarle en Nínive. Lo metió en un pez 3 días y lo vomitó en la playa. Y si Dios le dicho, pues no voy, pues lo volvió a llevar con otro pez y hasta que hiciera lo que tenía que hacer, porque Él es Dios. Entonces, amado, Dios te ama. Y piensa, el plan maravilloso de Dios aquí en este mundo es que tomes una cruz. Pero el plan maravilloso de Dios eternamente es tener una casa donde no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento. Entonces, amado, deja de perder el tiempo aquí en cosas que no son eternas y enfoca tu vida a lo que es eterno. Porque Dios te ama, pero sobre todo porque Dios es digno de tu obediencia y de mi obediencia. Ponte de pie y vamos a terminar. La semana que entra vamos a comenzar a ver un poquito de Saulo. Una probadita nos da Lucas acerca del personaje que era Saulo de Tarso. Más adelante veremos su conversión, pero comenzaremos a ver un poco acerca de Saulo. Pero hoy damos gracias al Señor. Y no pedimos, mira, si Esteban
pudiera escuchar nuestra oración ahora mismo, pudiera haber escuchado este mensaje, que no lo hizo, y francamente si estás en el cielo, lo último que vas a querer es escucharme a mí. Pero si él pudiera escuchar esto, creo que la peor oración que Dios podría escuchar y que alguien puede escuchar como Esteban sería: Señor, haznos como Esteban. No, es ser una oración perdida. Señor, haznos como Cristo. Haznos como Cristo y ayúdanos a no defender nuestra propia reputación. Amado, amada, tú y yo no somos los importantes de la historia. Tú y yo no somos los relevantes de la historia. Es Él, es Él, es Él. Porque Él dio su vida en la cruz por ti. Él dejó el cielo. A donde tú quieres llegar, Él lo dejó. Al lugar donde tú y yo queremos ir, Él lo dejó para que pudiéramos llegar. Y Él se subió a una cruz, ensangrentado, golpeado y humillado, para que tú y yo pudiéramos llegar ahí. Él es digno de nuestra obediencia. Él es digno. Esa es la razón por la que hacemos todo. No para que nos vaya bien, sino porque Él es digno. Y te digo algo, Dios nos da gracia sobre gracia, porque la obediencia trae bendición. Pero no lo hagamos por la bendición, hagámoslo porque Él es digno. Y si nos toca ser como Juan Bautista o como Esteban, quizá no muertos bajo una pila de piedras físicas, pero sí dices: híjole, a mí como me han tundido la vida, mis compañeros, mis familiares, mis amigos, a veces la propia iglesia. Sigue adelante, porque Él es digno. No defiendas tu reputación. Busca que tus decisiones, tus acciones y tus palabras glorifiquen y dejen en alto el nombre de Jesucristo, aunque el tuyo quede abajo de una pila de piedras. Señor, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos leerla, meditar en ella, y gracias por esta historia. Señor, rogamos que nos des el valor de tu Hijo Jesucristo, que eso fue lo que llenó a Esteban de valor. Que así como él fue lleno del Espíritu Santo y él comenzó a hablar, no importando que cada vez se enojaban más y más y más. Y parecía que mientras más se enojaban ellos, Esteban seguía hablando más y más y más. Porque Esteban estaba buscando una reacción, arrepentimiento, o que ellos explotaran. Y Señor, aparentemente ninguno de ellos se arrepintió. Pero tú elegiste a uno en medio de ellos, a Saulo. No sabemos, Señor, lo que harás con nuestra vida, pero lo que queremos es siempre darte gloria. Ayúdanos a no defendernos a nosotros mismos, a no defender nuestra reputación y a no hacer nada, Señor, que pueda traer de mérito a tu nombre o a tu gloria. Guárdanos de eso. Como un buen amigo, ora. Quítanos la vida antes de traer vituperio a tu nombre o confusión a un hermano más débil en la fe. Ayúdanos a entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos esclavos, porque la palabra siervo significa esclavo. Somos esclavos comprados por amor, no maltratados por ti, sino bien amados. Esclavos que en algún momento también somos llamados amigos, pero nunca dejamos de ser personas compradas por ti, que te pertenecemos a ti y que si tú nos mandas a hacer lo que no queramos, lo vamos a hacer. Si eso trae gloria a tu nombre, si eso sirve a los propósitos de tu reino, lo haremos, obedeceremos, porque tú eres digno. Gracias por tu palabra y gracias por esta iglesia. Yo te pido que les bendiga, Señor, y nos lleves con bien a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Recuerden, con María Luisa pueden inscribirse para los grupos pequeños.